Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, manga, tebeo, banda de cine y todos sus derivados. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la broma asesina o de la broma mortal, dependiendo de la traducción. En inglés, The Killing Joke, ¿ya? A propósito de una fotito que yo subí en redes sociales hace unos días atrás, donde a raíz de esa foto alguien por ahí me sugirió hacer una revisión sobre la broma asesina, así que lo que voy a hacer hoy es hacer una comparación de 3 ediciones de la broma asesina que yo tengo la fortuna, digamos, de tener en mi colección personal, partiendo por aquella publicada en los años 90 por la mítica editorial Perfil, aquella editorial argentina que en su momento fue pionera en la publicación de cómics de la DC en una década cuando ninguna editorial lo estaba haciendo. Luego vamos a continuar con esta edición del grupo editorial VIP, una editorial mexicana que también inundó nuestro mercado acá en Chile con mucho material. Y vamos a terminar con una edición chilena, porque acá en Chile también tuvimos una versión de la broma asesina, publicada por la editorial Unlimited, que se caracterizó también por publicar mucho material de la DC, de la Marvel, Dark Horse y cómics chilenos también publicó mucho. Así que nada, pues, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a este capítulo a la cuenta de 3. 3. La broma asesina es un cómic creado por el guionista Alan Moore y el dibujante Brian Bowland. La publicación de esta obra se enmarca dentro de la etapa denominada la invasión británica, donde muchos autores de Gran Bretaña llegaron a Estados Unidos a trabajar en las editoriales DC y Marvel, aportando con una visión más profunda en el tratamiento de las historias y los personajes, rescatando esa herencia shakespeariana que siempre ha identificado a la literatura inglesa. Originalmente, este cómic fue publicado en el año 1988 en Estados Unidos, y en Chile la conocimos por medio de diversas ediciones españolas, argentinas y chilenas. Ha tenido diversas reediciones debido a que es considerada una de las obras más importantes y trascendentales de Batman, la cual ha sido un importante aporte al momento de adaptar al personaje del Joker al cine, ya sea en la versión cinematográfica de Tim Burton como en la versión de Christopher Nolan. Paradójicamente, la grandiosidad de esta obra contrasta con su horrenda adaptación animada, que fue destrozada tanto por los seguidores como por la crítica, que nunca perdonaron esa innecesaria escena de Batgirl al comienzo de la cinta. En el cómic, esta obra fue tan importante que ha sido una de las pocas que ha sido respetada 100% por las diversas continuidades del multiverso DC. La importancia de esta obra radica en su estructura narrativa, la cual no es lineal, compartiendo esta característica con Watchmen, otra obra escrita por Alan Moore. Otro factor importante es el tratamiento psicológico de los protagonistas, el cual plantea que Batman y el Joker son iguales, diferenciados solo por el hecho de que uno tiene la posibilidad de canalizar su locura de mejor manera que el otro. Este planteamiento fue tomado en parte para la película The Dark Knight, donde la escena entre Batman y el Joker recuerda la escena inicial de la broma asesina, donde ambos se encuentran en el asilo Arkham. La biografía de Alan Moore ya la revisamos en nuestro capítulo dedicado a Watchmen, por lo que dejaremos el link en la descripción de abajo para que la puedan ver. Brian Bowland es un dibujante británico nacido el 26 de marzo de 1951. Es reconocido como uno de los artistas más importantes de la historia. Surgió desde el cómic alternativo dibujando al juez Dredd en la revista 2000 AD a fines de los años 70, para luego saltar a la DC Comics a principios de los 80 para series como Linterna Verde y Liga de la Justicia. Participa en el mítico número 400 de Batman para luego pasar a la serie Camelot 3000, demostrando tener la habilidad de hacerse cargo de cualquier cómic de primera línea. En el último tiempo se ha dedicado a realizar portadas para las series de Animal Man y Batman, destacando su trazo realista pero a la vez caricaturesco.
La broma asesina cuenta la historia del Joker fugado de Arkham que secuestra al comisionado Gordon dejando paralítica a Batichica. El objetivo de esto es torturar a Gordon física y psicológicamente para demostrar que cualquier ser humano es capaz de volverse loco si se enfrenta a situaciones límites y extremas. En forma paralela, este cómic nos narra el origen del Joker, o uno de los posibles orígenes, donde se marca una relación entre dicha historia y lo que pretende hacer con Gordon. Es una historia cruda que fue premiada numerosas veces y que terminó por posicionar a Moore y a Bowland como dos autores que vinieron a cambiar el curso del cómic de mercado. Posteriormente, Alan Moore se desmarcaría de este rubro criticando al medio cada vez que puede, tildándolo de vulgar, mencionando muchas veces lo siguiente: ya no me interesan los cómics, no quiero tener nada que ver con ellos. Cuando entré en el negocio, el cómic era un producto pensado para entretener a la clase trabajadora y a los niños. Actualmente, la industria se abocó a la novela gráfica para una audiencia de gente clase media. No tengo nada contra la clase media, pero el cómic estaba destinado a otra cosa, para personas que no tienen mucho dinero. Vamos a comenzar entonces con esta comparación entre estas tres ediciones de La Broma Asesina que fueron publicadas por la editorial argentina Perfil en el año 1993, la editorial mexicana Vid en el año 1997 y la edición chilena publicada por Unlimited en el año 2011. ¿Ya? Ahora, en términos de diagramación, la que más respetó la portada original fue la versión mexicana de Vid, porque si ustedes se fijan, acá por ejemplo aparece toda la distribución clásica del cómic de La Broma Asesina. De hecho sale aquí el globo de texto, donde dice sonríe, la misma tipografía aquí en el título, pero acá los mexicanos le pusieron La Broma Mortal, ¿ya? A diferencia de los argentinos y los chilenos que mantuvieron el nombre de La Broma Asesina. Y aquí un detalle que los mexicanos prácticamente mataron esta portada, que le pusieron aquí esta cosita que dice edición de colección, que la verdad es que como que, no sé, como que esta portada es tan icónica que yo siento que esto de alguna forma rompe con eso, pero bueno. La versión argentina también mantiene la diagramación original, pero si ustedes se fijan le pusieron aquí el título de Batman en grande y amarillo, bien llamativo, que a lo mejor sí, tampoco es muy respetuosa con la portada original, pero en términos prácticos es como una herramienta de marketing bien funcional, porque esto se ve desde lejos, por ejemplo en algún kiosco, llama la atención, uno se acerca y dan ganas de comprarla, ¿ya? Sobre todo por el tono del amarillo, la tipografía grande y etcétera. Y yo creo que la versión, digamos, como más alejada sería la edición chilena, pero hay que entender que esta edición está basada en una reedición estadounidense, ¿ya? Y aquí, bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta después, cuando la analicemos, que esto ya es otra versión, porque también tiene otros colores, así que tampoco es que la editorial Unlimited sea tan responsable de esta diagramación. Pero bueno, vamos a partir entonces con la edición argentina de Perfil, que la editorial Perfil tiene un punto a favor de que siempre sus revistas venían con complementos, que eran artículos escritos por Rafael de la Iglesia, y si no eran escritos por él, eran escritos por uno de los hermanos Accorsi. Entonces de alguna forma eso también enriquecía la publicación, porque venía con artículos, con notas, con fichas de los personajes, y si a lo mejor en el peor de los casos no te gustaba la historia, te quedabas con los artículos, que eran muy buenos, considerando que en esa época obviamente no había internet, no había, digamos, forma como de acceder a revistas de cómics estadounidenses. Entonces esto era como lo único que había, y a pesar de que era lo único, era bueno, digamos. Ahora, la calidad de esta impresión no es óptima, porque si ustedes se fijan, esto es típico del sello Perfil, ¿se fijan? Los colores corridos, colores que nos corresponden. Ahí si se fijan, Batman tiene una capa roja. No sé por qué tiene capa roja ahí, pero eso básicamente era porque siempre yo tengo la sensación de que ellos se equivocaban con las planchas, como que primero tiraban las planchas con el color negro y después tiraban las planchas de color, y por eso, si ustedes se fijan, nunca los tonos correspondían bien y salen los colores como reventados y corridos.
Entonces quizás eso se pudo haber solucionado tirando primero las planchas de colores y luego la plancha de negro para que los colores no se vieran corridos. Pero a pesar de eso, tenemos que pensar que en el año 1993 esto era lo único que había. Entonces, a pesar de las limitancias, la gente lo adquiría y o sea, era como un suceso en esa época que la gente pudiera tener acceso a este tipo de publicaciones porque no había nada más. Entonces, a pesar de las limitancias que tenían estas publicaciones, la gente lo apoyaba. Y obviamente esto ya también es una edición de culto, muy buscado por coleccionistas de la Perfil. Yo la verdad lo adquirí hace como un año y no está, digamos, como en buen estado, pero hay que entender que es una edición que ha pasado también, quizás por cuántas manos también pasó esta revista, y también es muy antigua, del año 93, así que ya el hecho de que sea Perfil, digamos, ya eso a mí como que no... Ya el resto, digamos, es como es un detalle, ¿ya? Bueno, la traducción también muy localista, eso también era una fortaleza porque le asigna como una identidad al cómic. Hay gente que no le gustaba la traducción de Perfil porque decía que era como muy argentinizada, entonces como que se perdía un poco la seriedad de las publicaciones originales. Pero yo la verdad es que a mí me gustaba que fuera localista porque eso le daba como una identidad y de alguna forma la separaba del resto de las ediciones, porque estas, por ejemplo, tienen una traducción más neutra, pero siento que no es tan visceral, como que pierde esa cosa como ¡guau! No se siente como tan auténtica. Pero obviamente eso es algo subjetivo y cada uno también tiene su opinión. Hay gente que no le gusta que sea el traducción tipo Perfil. Ahora, la historia trata de la llegada de Batman al asilo Arkham para hacer un trato con el Joker. Pero ese trato no se concreta porque Batman se da cuenta que hay un impostor ocupando el lugar del Joker y realmente el Joker escapó de Arkham y lo vemos ahí, ¿ya? Entonces cuando escapa secuestra al comisionado Gordon y deja paralítica a Bárbara Gordon, que era Batichica, y esto genera que ella quede en silla de ruedas para posteriormente transformarse en Oráculo, que es un personaje que siempre ayuda a Batman, le transmite información, le envía datos. Y posterior a eso, el Joker toma al comisionado Gordon y trata de hacerlo quebrar. Lo tortura física y psicológicamente para quebrarlo, porque el Joker quiere demostrar que cualquiera de nosotros, estando expuesto a situaciones límites, podemos volvernos locos, ¿ya? Ese es como lo que quiere probar aquí el Joker. Y que también es lo que plantea Alan Moore en esta historia, que plantea que tanto el Joker como Batman, los dos están igual de afectados psicológicamente. La diferencia es que uno sabe cómo canalizar su locura y el otro no. Esa es como la diferencia que los separa, pero ambos son las dos caras de la misma moneda. Y también aquí nos plantean el origen del Joker, que después obviamente nos explican que es uno de los posibles orígenes que puede tener el Joker. Pero aquí por primera vez se nos plantea un poco cómo nació el Joker. Entonces en esa época, digamos, era como muy esclarecedor, considerando que había muy poca información sobre él, ¿ya? Bueno, los dibujos de Brian Bowland aquí son increíbles. Si ustedes se fijan aquí, yo voy a hacer aquí un acercamiento. Fíjense el detalle, el achurado, el trazo, las sombras. A pesar de que la calidad de Perfil no era buena, los dibujos igual sobresalían. Y eso ya habla de que la calidad del dibujo es tan bueno que se sobrepone ante cualquier tipo de limitancia en términos técnicos. ¿Se fijan? Así que Editorial Perfil fue la pionera, digamos. La primera que publicó esto acá. Bueno, hay más ediciones. Hay una versión española de 5. Hay una también edición de SC en tapadura, en papel cuché. Pero yo solo tengo estas 3 ediciones, así que son estas las que vamos a analizar. Luego llegamos al año 1997. La editorial Perfil desaparece en términos de cómics, ¿cierto? Y queda un vacío que es ocupado por la editorial Vid, que también empieza a publicar cómics acá, pero aquí la calidad
se pega un salto increíble. Primero porque ya el negro es negro y los colores se contrastan muy bien con el negro. Entonces en términos de materialidad esto es mucho mejor. Si ustedes se fijan, los colores de Higgins se notan. Fíjense ahí esos colores, esa paleta de colores entre morado, violeta, verde, azul, colores fríos, con contrastes con colores claros. Pero lo fome de esta edición es la traducción, porque como les explicaba recién, los mexicanos como que traducían con un español muy neutro, y además esta tipografía mecanografiada a mí en lo personal nunca me convenció mucho. Siento que no tiene vida el cómic, como que no es, como que no se siente orgánico, no sé, como que no tiene espíritu. Siento que es como muy neutro, así como muy lineal. Pero bueno, un detalle, porque en realidad en términos de impresión es mucho mejor. Fíjense aquí los colores aquí, a ver, voy a hacer un zoom. Aquí por ejemplo nosotros podemos apreciar mucho mejor los dibujos de Brian Bowland. Miren por favor ese dibujo del Joker volviéndose loco. Y el nivel de trazo, por ejemplo, Brian Bowland aquí es muy bueno porque plantea situaciones. Mira, mientras ocurre un diálogo, Brian Bowland va poniendo situaciones que están ocurriendo. Ahí hay un compadre que parece que se tomó mucho copete ahí, si se fijan, está como... Pero son situaciones que van como generando atmósfera. Y entonces como una atmósfera así como saturado, como que está en un bar donde pura gente como que no se siente confortable el protagonista ahí entre medio. Entonces todos esos son detalles que hablan de cómo el dibujante observa. Ya esto es puro, digamos, pura atmósfera, ambientación. En papel cuché, si ustedes se fijan, ahí por ejemplo rebota un poco la luz. Y esta edición, digamos, es muy buena. Aparte que respetan esta diagramación también original estadounidense, donde sale esta cartita con la J del Joker y la B de Batman. Y con esta cosa, no sé si la versión argentina salía con la página completa con la lluvia, no. Si se fijan, termina con esa viñeta, pero acá terminan con esta ya más ampliada. Se supone que hay una entrevista donde Brian Bowland contaba que aquí había un final escondido. Porque obviamente aquí el Joker le cuenta un chiste a Batman y Batman como que se ríe mucho y como que toma el Joker ante la llegada de la policía. Entonces uno como que suponía que lo tomaba como para meterlo de nuevo en la cárcel. Pero hay una entrevista de Brian Bowland donde él plantea que en realidad lo que hace Batman acá es ahorcarlo, solo que no lo muestran. Entonces como que en realidad Batman se volvió loco ahí riéndose y empieza a ahorcarlo. Entonces ahí hay un acercamiento a esa viñeta y aquí la risa desaparece. ¿Se fijan? Queda solo el sonido de la sirena y luego se apaga todo. Entonces Brian Bowland con el tiempo, 20 años después, confesó que eso era porque en realidad Batman había ahorcado al Guasón. Bueno, y ahora saltamos a la edición chilena, que aquí la versión de Unlimited se diferencia del resto. Primero en la hoja, porque aquí ya no es papel cuché, es un papel, digamos, como un papel bond, ¿cierto? Pero yo creo que no lo hizo en papel cuché porque en esta época Unlimited se preocupaba de sacar cómics muy económicos. Entonces obviamente para que fueran económicos Unlimited tenía que pensar en abaratar costos. Entonces esto fue la última etapa de Unlimited que publicó en papel bond, porque después ya empezó a publicar en papel cuché. Pero esta edición ya corresponde a una edición basada en una reedición estadounidense. ¿Por qué? Primero porque ya los colores son distintos. ¿Se fijan? Aquí ya los colores entre comillas son más normales, si es que se quiere. Es como que se apegan más a la realidad. Por ejemplo, la piel es color piel. El suelo es un gris como de suelo de hospital. ¿Se fijan? En cambio, si comparamos esta página con esta otra, a ver si la pillamos por aquí. Se fijan que los tonos son muy distintos.
Aquí fíjense ustedes mismos. Aquí, por ejemplo, colores más vivos. Incluso hay como ciertos tonos que recuerdan un poco el Joker. Acá no. Colores más apagados. Yo creo que esto, más que asignarle vida, como que le asigna un poco de locura. Como que, ¡guau! Estos colores como que hacen que uno también se está como volviendo loco junto con el desarrollo de la historia. Acá no, aquí es como más apegado a lo que es más común, digamos. O sea, los colores no están malos, pero por ejemplo hay ciertas cosas. Por ejemplo hay como un brillito, no sé si se fija ahí, que se ve como medio difuminado. Entonces esos brillitos a lo lejos genera como textura, volumen, como que genera volumen a los brazos del comisionado Gordon. Entonces eso como que le asigna un poco de realismo, pero esto no es realista, pues estos colores llaman un poco a la confusión, llaman un poco como a perder los estribos, a volverse loco junto con la historia. Pero bueno, obviamente también es subjetivo. Y cuando tiene los flashbacks el Joker, los colores son grises. ¿Se fijan? Los colores son grises, entonces como para acentuar un poco el tono de que es un recuerdo. Y también lo otro es que los editores de Batman obviamente consideraron que por ser una historia ambientada cuando recién aparece Batman, el traje de Batman no tiene que tener el círculo amarillo. Ahí si se fijan, ahí por ejemplo tiene solo el murciélago. Pero si lo comparamos con la visión original, acá Batman tiene el símbolo amarillo como de la luna. ¿Se fijan? Y eso es porque en esa época Batman tenía su logo con este círculo amarillo, pero después ya cuando se empezó a asignar la continuidad, digamos, más formal, se lo sacaron porque al principio Batman no tenía ese círculo amarillo. Yo en lo personal me quedo con la edición original. Esta también es muy buena en términos de colores, qué sé yo. Pero es que los colores originales son más locos. No sé. Este es como más, bueno, obviamente que es algo subjetivo. Igual estos colores están buenos, pero la traducción también, una traducción neutra. Si no me equivoco, esta traducción la hizo porque hubo una época que Rafael de la Iglesia traducía los cómics de Unlimited. Aquí, claro. Traductor Rafael de la Iglesia. Que ahí yo creo que se como que trató de redimirse un poco y hacer una traducción neutra. Pero igual es un buen cómic. Si tienen la posibilidad de pronto de tenerlo, háganlo porque, y también en términos narrativos, es muy similar a lo que Alan Moore hacía con Watchmen. Yo les voy a dejar la descripción abajo para que visiten el capítulo que hicimos sobre Watchmen y de ahí ustedes se van a fijar que la diagramación es la misma. ¿Ya? Visítenlo. Vayan a visitar el capítulo de Watchmen y ahí se van a fijar que la composición es similar. Así que eso también sale ahí con la cartita, pero le pusieron el código de barra ahí. Pero bueno. ¿Con cuál me quedo de las tres? A pesar de todas las limitancias, a pesar de todo lo mal que quedó, yo me quedo con la edición Perfil. Netamente por un tema nostálgico. Solo por un tema nostálgico de que esto me trae recuerdos de mi infancia. De cuando llegaban los cómics acá a Chile, pero obviamente ya siendo bien objetivo, yo creo que de las tres esta sería la mejor porque se mantienen los colores originales, bien impresa, papel cuché. Solo esa tipografía es la que me causa un poco de resquemor, así que eso sería la comparación entre las tres ediciones de La Broma Asesina. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir de La Broma Asesina? Que es una obra fundamental dentro de lo que es el cómic de mercado estadounidense y también, por qué no decirlo, es una obra importante dentro de lo que es el cómic mundial en general, porque yo me atrevería a decir que es una obra que trasciende un poco las barreras del cómic de mercado estadounidense clásico, digamos. ¿Por qué? Por la forma de narrativa que tiene, por la profundidad psicológica de los personajes, por el trazo de Brian Bowland, que es un dibujante espectacular, y
una obra que también marca el declive de la relación entre Alan Moore y la DC Comics. ¿Por qué? Porque a pesar de que Alan Moore trabajó mucho tiempo para publicaciones como Swamp Thing, Before Vendetta, Watchmen, etc., hubo un momento en que Alan Moore se empieza a desencantar del negocio y empieza a renegar de lo que es el mercado del cómic estadounidense. ¿Por qué? Porque empieza a acusar a la DC que es una empresa que antepone los intereses económicos por sobre los intereses artísticos. Y eso generó un distanciamiento que llevó a que Alan Moore llegara a rechazar la aparición de su nombre en muchas películas basadas en sus obras. Por eso nunca vamos a ver su nombre en películas, por ejemplo, como Before Vendetta, La Liga Extraordinaria, Watchmen, From Hell. Son adaptaciones de sus obras que no tiene el nombre de Alan Moore en los créditos, y hasta el día de hoy sigue ese conflicto, y cada cierto tiempo como que Alan Moore se saca una cuña más o menos como para que sirva de titular para algún artículo ahí en una página de internet. Pero lo importante es que nos quedamos con esta obra cuando Alan Moore todavía estaba encantado con el mercado, digamos, y nos quedamos con una obra que es tan respetada que hasta el día de hoy forma parte dentro de lo que es la continuidad del multiverso de la DC, considerando que cada cierto tiempo siempre lo reinician y parten con borrón y cuenta nueva, digamos. No pasa lo mismo con La Broma Asesina, así que así de importante es esta obra. Bueno, y comenzamos a cerrar este capítulo saludando y agradeciendo a toda la gente que ha estado compartiendo nuestros capítulos, que se ha estado suscribiendo, que han empezado a escribirnos por interno, sugiriéndonos algunas obras. Y suscríbanse, compartan, y esperamos vernos en un próximo capítulo de El Rincón de Sobaco. ¡Adiós!